Hola, ¿qué tal? En esta clase nos vamos a concentrar en un modelo de investigaciones, modelo teórico también, que tiene un arranque en la primera mitad de los años 90 y que se prolonga hasta la actualidad con una serie de investigaciones o inspirando un conjunto de trabajos bastante diverso y bastante productivo en términos teóricos y en términos también empíricos. Me estoy refiriendo a lo que se conoce como la perspectiva o el modelo de domesticación de tecnologías. Este modelo presenta una continuidad bastante directa de los estudios críticos de audiencia inspirados en los estudios culturales británicos. Y de hecho hay algunos integrantes que son como una bisagra. El mismo David Morley, que estuvimos leyendo en relación a sus estudios sobre Nationwide, va a ser uno de los animadores de esta nueva perspectiva. Así que hay muchos puntos de contacto entre una cosa y otra. ¿Dónde está la diferencia? Bueno, en un cambio de foco que el principal referente de esta corriente, que es un sociólogo que se llama Roger Silverstone, anuncia a fines de los 80 en un artículo cuyo título es bastante ilustrativo. El artículo se llamaba De la sociología de la televisión a la sociología de la pantalla. Es decir, lo que él está registrando es que empieza a haber un cambio importante en el tipo de tecnologías de comunicación y en la magnitud de ese conjunto de tecnologías de comunicación para la vida cotidiana de las personas, y que ese cambio necesita una modificación en el eje de abordaje para poder dar cuenta de él. Pensemos que los años 90 son años importantes para nuestro campo de estudios porque es el momento en el cual se da o arranca un quiebre muy importante a partir del desarrollo de la web. Internet es anterior, data de los años 60 como infraestructura técnica y con las primeras aplicaciones de intercambio. Pero en los años 90, con la propuesta y el desarrollo de Tim Berners-Lee, que inventa la web, como una forma de hacer mucho más accesible el acceso a los contenidos disponibles en Internet, es que Internet se va a convertir en, no voy a decir un medio de comunicación, porque eso es algo complejo y es algo para discutir, pero sí en una plataforma sobre la que se montan multitud de experiencias y medios de comunicación que efectivamente transforman la manera en la cual accedemos a los contenidos, pero mucho más, porque ya no solamente es que hemos cambiado la manera en que accedemos a los contenidos mediáticos, sino que también lo que tenemos es otro tipo de tecnologías que ahora median cotidianamente nuestras interacciones interpersonales. Ya no se trata solamente de que la tecnología es aquello que nos permite acceder al conocimiento, a la información, a las noticias o al entretenimiento, sino que también la tecnología es lo que nos va a, este, a permitir relacionarnos con otras personas, con los integrantes de nuestra familia, con nuestros amigos, las redes sociales, la forma en que establecemos vínculos con otros, vínculos interpersonales, pero ahora mediados por tecnologías. Y esto supuso un quiebre y un desafío importante para nuestro campo de estudios, porque, como dice Carlos Scolari, dice él, una buena parte de las conversaciones sobre la comunicación de masas no fueron otra cosa que una serie de variaciones interpretativas sobre una misma partitura, la búsqueda de un modelo teórico que representara la relación uno a muchos del sistema de broadcasting. Bueno, esa relación uno a muchos es lo que va a complejizarse y a eh, modificarse, a quebrarse, a por lo menos ser compartida por otro tipo de experiencias comunicativas. Bien,
volvamos entonces a Silverstone y al modelo de domesticación. En los años 90, entonces, él está pensando en estas cosas, en estas transformaciones que son en ese entonces emergentes, y propone una forma de análisis, una forma de abordaje que en principio tiene en mente a la televisión. O sea, la televisión todavía es en ese momento el medio de comunicación predominante, el más importante, eh, y algunas de las cosas que señala tienen mucho que ver con eso de tener en mente a la televisión, aunque por este contexto histórico que recién mencioné tan someramente, lo que va a suceder es que en el desarrollo de la investigación inspirada en el modelo de domesticación de tecnologías, la tecnología que menos se va a analizar es la televisión, paradójicamente, ¿no? Y se van a analizar con mucho más detenimiento las computadoras personales, Internet, los teléfonos celulares y últimamente los smartphones y las aplicaciones de los smartphones. Bien, pero eso va a traer algunas complicaciones y algunas discusiones y algo de eso veremos en esta clase. Pero volvamos a la idea inicial. Silverton lo que señala, o lo que subraya, es que la televisión es un medio doméstico, dice. Y esa es una característica distintiva respecto a otros medios de comunicación que están más vinculados a lo que sería el espacio público. O sea, tanto los periódicos, por su contenido, por el tipo de agendas que hemos visto que discuten y que plantean, como incluso el medio que nos parecería en principio, en un primer acercamiento más parecido a la televisión, que es el cine, y cuya experiencia de consumo es totalmente diferente a la de la televisión. La televisión tradicional, es algo que se consume mayoritariamente dentro de las paredes de la casa. Y, y la unidad social que mira televisión típicamente es la familia. Es cierto que uno puede mirar televisión en un bar o en una estación de trenes, pero son casi, uno diría, experiencias un poco marginales, periféricas. Fíjense que justamente la crítica que se le hace a la investigación de Nationwide de Morley es, bueno, vos miraste televisión con la gente a la salida de la clase, la gente no mira televisión así. La gente mira televisión sentada en el sillón del living en la casa. Y eso lleva a todo el desarrollo de la etnografía de audiencia como forma de abordaje del consumo televisivo. Pero acá Silverstone hace como una apuesta mayor. Ya no solo mirar la manera en que se ven los programas, sino analizar la tecnología en sí misma. Eh, Bien, sigo con esta idea de que la televisión es un medio doméstico, un medio familiar. Él dice, bueno, por un lado es la manera en que se consume así, en la familia, pero también hay una cosa de simetría o de equiparación entre la manera en que las personas viven sus vidas cotidianas y la grilla de la televisión. Hay una simbiosis ahí. La grilla de la televisión propone un ordenamiento del día, propone una diferencia semanal entre la programación de lunes a viernes, que es una programación que se va repitiendo, y la programación del fin de semana, que es diferente, así como es diferente la rutina de las personas, que se repite bastante de lunes a martes, de martes a miércoles, y se modifica un poco los fines de semana. Entonces hay una cosa de mucha relación ahí. O sea, es como que la televisión ha ido desarrollando su forma de proponer contenidos casi en una relación simbiótica con la vida familiar. Y además, también dice Silverstone, la familia es una parte importante de los contenidos de la televisión. En algunos géneros esto es muy marcado, como la telenovela o la sitcom, que se estructuran en torno a dramas, relaciones, conflictos familiares y que inevitablemente también proponen modelos de familia, es decir, de cómo debe ser una familia. Ahora bien, esa propuesta, bueno, es algo que va a entrar en crisis a fines del siglo XX respecto a la realidad de las personas y de las familias.
Para analizar esto, Silverstone propone una terna de conceptos que están relacionados, pero que a él le parece importante distinguirlos. Son el concepto de hogar, de familia y de casa. El hogar, dice, es un lugar. O sea, un lugar es un espacio físico, pero es un espacio físico dotado de algún sentido. O sea, dotado de un sentido. Es un lugar que representa algo para nosotros. O sea, no es cualquier lugar, no es una coordenada geoespacial. O sea, un hogar es un espacio en el cual, dirían los psicoanalistas, se ha catectizado, es decir, se le ha dotado de una significación especial. El hogar es, bueno, dice él, el lugar donde nos sentimos en casa, es volver al hogar. Bueno, es el lugar de pertenencia. También fíjense que la palabra hogar refiere, por lo menos en español, también al fuego. El calor que irradia el hogar, el lugar donde en una casa, en tiempos anteriores, se calentaba haciendo un fuego en un hogar. Y ese lugar central del fuego es posiblemente el lugar que viene a ocupar la televisión en la segunda mitad del siglo XX como el lugar del centro de la vida familiar. Bueno, el hogar es entonces como un lugar, es algo que debe ser distinguido de la familia. La familia, dice Silverstone, es la unidad social que crea hogares. Es una unidad de personas de distintas generaciones que viven juntas. O no, tal vez, porque puede ser que alguno de los integrantes de la familia no viva con ellos. O sea, hay una relación de unidad sexual o biológica, además de, por supuesto, los lazos del afecto. Pero la familia es una unidad social, es un grupo de personas. Y finalmente la casa debe ser entendida, dice él, como una cuestión de cercanía, es decir, los límites de la casa, de las paredes de la casa, o incluso como un proyecto económico, como las personas que reúnen sus presupuestos, sus ingresos para afrontar los gastos de la casa. Bueno, el modelo ortodoxo tradicional de familia de la modernidad superponía estas cosas, es decir, proponía una familia constituida por una pareja heterosexual que vivía junto a sus hijos, es decir, una familia bigeneracional, que constituía un hogar y que tenía su propia casa, el sueño de la casa propia. Bueno, este modelo tradicional, que todavía puede estar muy presente en los relatos televisivos, especialmente de este momento, de los fines del siglo XX, sin embargo, ya para ese momento estaba en crisis por la emergencia estadísticamente significativa de muchas familias que no respondían a estos parámetros. En dos vías. Primero, la existencia de familias monoparentales, de familias ampliadas, es decir, donde conviven más de dos generaciones, algo que ya era muy presente en tiempos pretéritos, pero que vuelve a estar presente por este momento. Pero también al hecho de que las tecnologías de comunicación empiezan a posibilitar que los límites de la familia no queden condicionados por los límites del hogar o de la casa. Es decir, hoy es habitual, es cotidiano que los integrantes de la familia compartan la vida cotidiana, aunque vivan en lugares distintos, en ciudades diferentes, por ejemplo, porque las tecnologías de comunicación hoy lo permiten. Y eso Silverstone ya lo empieza a visorar. Bueno, dicho esto, veamos un par de conceptos más que para Silverstone son importantes. Uno es el de economía moral. Este concepto él lo toma de un historiador que creo que hemos mencionado un par de veces, que se llama Edward P. Thompson. Thompson lo origina en un contexto diferente, pero a lo que se refiere es al hecho de que
el sistema económico público general en el cual las mercancías adquieren un valor no es el único sistema de valorización que existe en una sociedad, sino que hay muchos sistemas de valorización y por lo tanto, así como hay una economía monetaria, que sería la economía general, hay economías morales que asignan valores morales a las cosas, a los mismos bienes. Silverstone dice, la economía moral denota la capacidad que tienen quienes comparten una casa de comprometerse con los productos y los sentidos de la economía pública, formal, basada en las mercancías y en el individuo, y de producir algo propio como resultado de ese compromiso. Y es decir, las cosas obtienen un precio en el mercado público general, pero no quiere decir que sean la escala de valor sea igual, por ejemplo, para los integrantes de una familia. O sea, una cosa puede tener un precio determinado y puede ser mucho más valiosa para los integrantes de una familia o menos valiosa. O sea, depende de los sentidos que están depositados allí, de lo que representa esa cosa. Entonces hay distintas economías y hay formas de pasaje de unas economías a otras. Esto tiene que ver con una idea de algunos antropólogos del consumo, Kopitov, por ejemplo, que señalan que las cosas no son siempre mercancías, sino que atraviesan etapas de mercantilización. O sea, la industria produce algo, no sé, qué sé yo, un par de zapatillas, y bueno, el par de zapatillas están en la tienda y son una mercancía, es decir, algo que se intercambia por dinero. Pero una vez que yo la compro, ya no son cosas que, no es algo que vaya, que siga teniendo un valor de cambio, sino que tiene un valor en cuanto a que me gustan esas zapatillas, en cuanto a que este, muestro con mis amigos qué lindas zapatillas que tengo y me las envidian, o que demuestro que tengo cierta capacidad adquisitiva, o al contrario, que tengo cierta forma de vida que valoriza diferente las cosas y por eso prefiero usar ropa que no sea de marca. O tal vez en mi calzado no son zapatillas de las comunes, sino que es otro tipo de calzado artesanal, porque es una forma de mostrar mi rechazo a las condiciones de explotación de los niños que fabrican zapatillas en el sudeste asiático. Entonces, el mismo objeto tiene un valor en el mercado, pero además hay otros valores dando vueltas. Por otra parte, hay formas de relacionarse entre las personas y las cosas que son formas que pueden estar en desuso en la economía general y que sin embargo siguen estando presentes en la economía moral de una familia. Eh, Silverson menciona el caso de la economía del don. La economía del don es un tipo de forma de intercambio de objetos y de reciprocidad que no tenía tanto que ver con el valor de las cosas, sino con dar regalos, pero al dar un regalo el otro adquiere el compromiso de retribuir ese regalo, formas de intercambio que estaban muy presentes y que eran muy importantes en algunas sociedades tradicionales, que no son la manera en que se valorizan las cosas en el mercado público hoy, pero que sí es una forma que está presente en la manera en que se relacionan las personas al interior de una familia. O sea, bueno, yo hago la comida y el otro lava los platos y el otro limpia la vereda, y yo le hago un favor a otro integrante de la familia esperando que el otro, cuando yo necesite, me haga un favor a mí. Entonces las formas de intercambio no son exactamente las mismas que las maneras de intercambio de las mercancías en el mercado público. Hay diferentes criterios de valorización que deben ser investigados. Bueno, entonces, la idea de domesticación tiene que ver con esta transición de algo que viene de la fuera de la economía pública, que se incorpora al adentro de la persona y de la familia. Y la idea de domesticación, por supuesto, es una idea que nos remite a una cosa salvaje, o sea, lo que viene de afuera
es salvaje, como un animal salvaje, y necesita ser transformado para poder convivir con las personas. Dice Silverstone, por domesticar entiendo algo semejante a la domesticación de un animal salvaje, es decir, el proceso por el cual ese animal se acostumbra a, y acá cita la definición del diccionario Oxford de domesticación, vivir bajo el cuidado y cerca de las moradas del hombre. Un proceso de doma o control que haga del objeto un miembro más del hogar o lo instale así, hacer casero, naturalizar. Esa era la definición del diccionario. Ahora dice Silverton, las tecnologías, la televisión y los programas mismos se deben domesticar para que encuentren un espacio o un lugar propios en el hogar. La historia de las tecnologías es en parte la historia de este proceso de domesticación. Y la biografía de un caso específico de tecnología es también la biografía de su domesticación. Bien, pensando así, la domesticación como algo, como el traslado de algo salvaje, como que las tecnologías son cosas salvajes y necesitan ser amansadas, él señala que esto implica dos caras en este proceso de domesticación. Una es, implica pensar en las familias como actores que tienen una capacidad de producir sentidos y de realizar acciones, es decir, que tienen capacidad de agencia. La familia es eso, no es algo pasivo que recibe lo que viene de afuera y solamente puede hacer lo que parece que está inscripto en el dispositivo, sino que además tiene una capacidad de transformar eso con su uso, con su modo de usar, con la manera en que se incorporan los dispositivos y las tecnologías a su vida cotidiana. Pero, por otro lado, eso no es algo que no tenga límites, sino que el dispositivo en sí ya es producto de un sistema tecnoindustrial que le pone límites al respecto a lo que se puede hacer con ese dispositivo. Fíjense que acá hay una analogía, no sé si está bien decir analogía, porque posiblemente no es que sea parecido, sino que es el mismo proceso que está presente en los dos casos, pero hay un parecido muy fuerte con la idea de texto en el modelo de codificación y decodificación. O sea, el texto para Stuart Hall tenía una lectura preferencial, lo que quiere decir que trataba de que se leyera de una manera determinada, pero el receptor tenía, de acuerdo a sus propios códigos, formas diversas de interpretación y de lectura. Acá tenemos algo muy parecido, o yo diría es lo mismo aplicado a dos objetos que en parte son diferentes. Tenemos lo mismo respecto a las tecnologías. Una tecnología, un dispositivo, es un texto que tiene determinada lectura preferencial, es decir, que me sugiere ser usado de una manera determinada, que me facilita algunos usos y me dificulta otros usos, pero el usuario y las familias que lo usan, que lo adoptan, tienen también una capacidad de agencia para hacer algunas cosas con ese objeto y no hacer otras, y para transformarlo a sus propios intereses y valores. Una investigación de las primeras que se hizo en relación a este modelo investigó el caso de la relación entre el teléfono, la tecnología de teléfono fijo, tradicional, por cable, y los Amish, una cultura religiosa que tiene varias comunidades en Estados Unidos y que se caracteriza, ustedes habrán visto alguna película posiblemente, que se caracteriza por un rechazo muy radical a la modernidad. Entonces, bueno, los Amish discutieron respecto a la incorporación del teléfono en la década del 20, más o menos, en Estados Unidos, porque, bueno, era evidente que el teléfono tenía algunos beneficios claros para la vida de la comunidad. Por ejemplo, alguien se enfermaba y se podía llevar al médico. Y terminaron adoptando el teléfono como una tecnología, pero solamente como una tecnología comunitaria y no individual. Entonces, el teléfono para los Amish era un tipo de tecnología que no servía para los chimentos o para
hacer chistes o para simplemente a llamar a un pariente, sino que tenía un objetivo en función de un uso comunitario. Fíjense cómo entonces una tecnología, si bien condiciona qué es lo que se puede hacer, no, no cierra todas las posibilidades de uso, sino que hay formas diferentes de usarla de acuerdo a los criterios, los valores que tiene el grupo que lo va a usar. Esta idea de la manera en que una sociedad define el uso que hace de las tecnologías eh, está presente en una novela de Stephenson, de Neil Stephenson, que se llama Siete Evas, un escritor de ficción especulativa, y que llama a esta característica la amística, en función de justamente lo que habían hecho los Amish con el teléfono. Bueno, vuelvo a Silverstone. A ver, creo que todo lo que dije podría ser aplicado a muchas tecnologías, ¿sí? Ahora, a Silverstone le interesan particularmente las tecnologías de comunicación y que él dice que tienen una característica eh, importante y es que tienen como un aspecto doble. A ver si me puedo explicar. Él dice, bueno, por un lado, hay en términos de distinción de este concepto que proviene de la sociología de Bourdieu, por un lado, hay un proceso de sentido en relación y de distinción en relación al objeto en sí. O sea, yo me compro un teléfono celular de alta gama y el objeto mismo dice algo de mí. O sea, y en eso es equivalente a cualquier otro objeto. O sea, el teléfono de alta gama dice algo de mí, también dice algo de mí si me compro zapatillas de marca, también dice algo de mí si mi casa es una casa grande y lujosa. O sea, todas esas cosas dicen algo de mí. Dicen algo de mi poder adquisitivo, de mis valores, de mis intereses, de cómo me presento yo ante el mundo. Pero en el caso de las tecnologías de comunicación, dice él, hay un segundo nivel en el cual yo las utilizo para acceder a contenidos. Y entonces ahí hay otro proceso de selección. O sea, me compro un equipo muy sofisticado de música y ¿qué hago? ¿Escucho cumbia o escucho música clásica? Entonces, el equipo sofisticado de música ya dice algo de mí. El tipo de música que escucho con ese equipo dice un segundo nivel de decir cosas acerca de mí. A esa relación, que sería específica de las tecnologías de comunicación, Silverstone la llama doble articulación. Es interesante porque esto propondría, y para Silverstone es así, él lo propone, que el análisis de domesticación debería analizar estos dos niveles, es decir, el nivel de los dispositivos en sí y el uso que se hace de los dispositivos y el nivel del acceso a los contenidos. Pero, por razones prácticas y empíricas, este segundo nivel ha resultado muy difícil de indagar. La gran mayoría de las investigaciones que se inspiran o que tratan de asumir de una manera más concienzuda el modelo de domesticación de tecnologías, la verdad es que se limitan al primer nivel. Bueno, Silverstone, además de estos conceptos que planteamos, propone un modelo analítico, es decir, una forma de analizar los procesos de domesticación de tecnologías, y ese modelo analítico implica varios momentos, como fases en el proceso. Esas fases él las formula en dos versiones, una versión de 4 momentos y una versión más amplia de 6. La que ha inspirado mayor número de investigaciones es la versión más reducida, la de 4. Así que me voy a referir a ella y luego un poquito a cómo se ampliaría con las otras dos. Bien. A ver, la primera
El primer momento acá sería el de la apropiación. La apropiación en este caso tiene un cariz bastante reducido, podrían decir ustedes, porque Silverstone está pensando en el momento de adquisición del objeto, el dispositivo, de la compra. No es tampoco tan simple porque la compra es el momento en que el objeto pasa desde la economía pública general a la economía moral de la familia o del individuo. Es un momento liminar. Y paradójicamente también es un momento de desmercantilización. Cuando yo compro algo lo saco del mercado de intercambio público de bienes, a que puede volver a ingresar en otro momento posterior, ¿no? O sea, yo compro algo y tal vez un tiempo después decido venderlo en el mercado de usados. Pero las cosas pasan por fases en las que son mercancías y fases en las que no son. Entonces el primer momento acá es ese traslado desde el espacio público al espacio privado. Una vez que compré la cosa, el dispositivo, se dan dos momentos que son simultáneos. Estos dos momentos se refieren a la necesidad de, dice Silverstone, de meter la tecnología en la vida de las personas. Y ese meterla en la vida supone meterla en el espacio y meterla en el tiempo. Meterla en el espacio físico, recuerdo que él está pensando en los televisores, y eso supone, bueno, ubicarlo en algún lugar de la casa. ¿Sí? Dónde está el aparato nos dice cosas acerca de los valores que tiene la familia respecto al aparato y respecto a las cuestiones más generales. Pongo un par de ejemplos. Hay una investigación de esta corriente algo posterior que analizó la domesticación de las consolas de videojuegos por parte de adultos mayores. Y lo que encuentra esa investigación es que típicamente las consolas de videojuegos se colocan por parte de estos usuarios, algunos de los cuales eran usuarios muy competentes y que dedicaban bastante tiempo a jugar, casi sistemáticamente en lugares que no son parte de la zona pública de la casa. O sea, no están en el living, que es donde se reciben a las visitas, sino que están en algún lugar posterior, en el dormitorio, en un taller. Es decir, de alguna manera la consola de videojuegos es un objeto que los usuarios adultos mayores no quieren mostrar. ¿Por qué? Bueno, porque hay una disparidad entre la imagen pública normativizada respecto a cómo deben ser los adultos mayores y qué cosas deben hacer, y el hecho de ser un gamer. Entonces, fíjense cómo donde se coloca el objeto en la casa dice bastante acerca de las configuraciones de sentido que están operando allí. Entonces, la objetivación tiene que ver con la ubicación en el espacio. La incorporación en paralelo tiene que ver con la ubicación en el tiempo y en las rutinas, es decir, con la manera en que las personas deben ubicar al dispositivo tecnológico y al uso de ese dispositivo en una secuencia temporal que es la de la rutina cotidiana. Esto supone, por ejemplo, en algunos casos, bueno, el desarrollo de reglas. O sea, en qué momento los hijos, los niños, los adolescentes pueden o no utilizar determinados dispositivos como mirar televisión o usar las consolas de videojuegos. Y esto ha sido analizado bastante también en la tradición de los estudios de audiencia críticos, tanto en el contexto anglosajón como en América Latina. Bien, el momento final de este proceso es para Silverstone el momento de la conversión. Y acá él dice que utiliza lo llama una metáfora monetaria. Él está pensando en la manera en que las distintas monedas pueden convertirse unas en otras. Y hay un patrón que hace equivaler a una moneda y otra. La idea es que las tecnologías también tienen un cariz público para la familia en la medida en que son de alguna forma exhibidas. Exhibidas en cuanto a su posesión y exhibidas también en cuanto a su uso.
Y eso implica poner en relación la propia estructura valorativa de la familia con las estructuras valorativas de otras familias. En algunos casos buscando la diferenciación, en la mayoría de los casos buscando la confirmación. Bueno, con este modelo que Silverstone propone en los primeros años 90, dije que la propuesta del modelo es contemporánea del momento en que se expande el uso de las computadoras y de Internet. Y esto va a hacer que, casi diríamos paradojalmente, las investigaciones que se van a realizar, muchas investigaciones, es un modelo que tiene mucha productividad teórica y empírica hasta la actualidad, daré algún ejemplo bastante reciente. La mayoría de las investigaciones no van a centrarse en la televisión, sino que van a centrarse inicialmente en la computadora, en Internet y más recientemente en los teléfonos celulares y en los smartphones. Y finalmente en las aplicaciones de los smartphones. La domesticación de cada una de esas cosas. Ha habido, sí, algunas investigaciones sobre la televisión. Curiosamente hay, entre el conjunto de esas investigaciones, hay dos investigaciones muy cercanas, porque son argentinas, pero que han optado por un enfoque histórico, es decir, por analizar no cómo se está domesticando una tecnología, sino cómo se domesticó. Por ejemplo, hay una investigación de Pérez sobre la domesticación de la televisión analógica en Mar del Plata. Estamos hablando de los años 60. Hay otra de Gamini sobre la domesticación de la televisión por cable en Córdoba, y acá estamos hablando de los años 80. El mismo Morley, que en algunos de sus escritos, eh, no tan antiguo, digamos, de fines de la primera década de este siglo, analiza algunos procesos de domesticación, adopta esta perspectiva histórica. No es tanto la perspectiva que se ha utilizado para analizar la domesticación de las computadoras, de Internet, de los teléfonos celulares, en los cuales ha primado una cosa más contemporánea, podríamos decir. Bueno, entre esas investigaciones yo me voy a centrar apenas en dos o tres. Una es una investigación de Helen Richardson que voy a tomar como referencia un artículo del 2009, podríamos decir que es de un periodo clásico del análisis de domesticación, pero que el trabajo de campo es por supuesto anterior y está localizado entre el año 99 y el año 2004. Richardson está interesada en el estudio de la domesticación de la computadora, pero está interesada también en la idea de la brecha digital de género, es decir, el hecho de que las mujeres tienen, o al menos tenían, mayor hábito de uso de la computadora que los varones, y eso se consideraba una brecha digital y un déficit que debía resolverse. La manera en que habitualmente esto se había planteado, especialmente a partir de modelos derivados del modelo de difusión de innovaciones, era, bueno, la necesidad de que más mujeres tuvieran más computadoras. Pero Richardson está interesada en la manera en que los dispositivos, y especialmente la computadora, tienen usos que están generizados, es decir, que están marcados por la perspectiva de género y que por lo tanto lo que debe analizarse, más que simplemente el acceso, la disponibilidad del aparato, es la manera en que el aparato interviene en las configuraciones de sentido presentes en las personas y las familias. Eh, bueno, para hacer esto lo que hace es una investigación cualitativa a partir de estudiar en profundidad 7 hogares británicos
realiza, bueno, focus groups y entrevistas, y una característica interesante de esta investigación es que es un estudio longitudinal, es decir, realiza su trabajo de campo a lo largo de 6 años y va viendo cómo hay una evolución o un cambio, no solo en las familias que, bueno, se mudan de casa, tienen hijos, algún hijo grande deja de vivir con ellos, sino también en la manera en que se van adoptando y utilizando las tecnologías, y específicamente a ella le interesa la computadora personal. Eh, bueno, una de las cosas que analiza de la computadora personal, estamos pensando en no tanto en notebooks, que sería por ahí tal vez lo más común hoy, sino en computadoras de escritorio, aunque ya aparece alguna laptop en esta investigación. Una de las cosas que analiza es el lugar donde se instala la PC, si es un lugar de acceso de todos los integrantes de la familia, por ejemplo, el comedor, o si es un lugar de acceso de uno de los integrantes, un dormitorio, o incluso ahí en un caso se instala en la cocina, y eso tiene mucho que ver con el hecho de que la usuaria principal es la mujer que realiza teletrabajo desde su casa, que por lo tanto nos dice mucho de esta ubicación espacial. Bueno, eh, los focus group ella los realiza con cada familia las entrevistas con mujeres que eran usuarias más o menos intensas de la PC. ¿Para qué la usaban? Bueno, básicamente para tres cosas: para trabajar, para estudiar. Hay varios casos, tal vez significativo el número, de mujeres que estaban realizando estudios universitarios, pero ya en un momento que podríamos decir algo tardío. Y también para el ocio, aunque el ocio está centrado en el caso de las mujeres, que es el foco de la investigación de Richardson, en la comunicación con otros integrantes de la familia a partir de, bueno, básicamente del envío en ese momento de mensajes de correo electrónico. Y acá ya se ve una diferencia en el uso con otros grupos, como por ejemplo los chicos, los niños y las niñas, y los adolescentes y las adolescentes, que tienden a utilizar la computadora de otra manera, más que nada para jugar, para descargar música y para también comunicarse, pero con otro tipo de aplicaciones, con programas de chat. Y, y estos usos diferentes sobre el mismo aparato generan algún tipo de tensión o de conflicto. Son muy interesantes los testimonios que recoge Richardson. Dice Amanda, una de las entrevistadas: los chicos bajan música y un montón de juegos, la máquina se atasca y anda muy lento, y yo tengo un montón de cosas para hacer. Y después agrega: incluso si yo estoy trabajando y me levanto un momento, por ejemplo a buscar una taza de té, cuando vuelvo ya hay alguien instalado con su música estridente, y entonces nos peleamos. Está la computadora como un elemento que sirve, y esto es lo característico de estas investigaciones de domesticación de tecnologías, para analizar otra cosa, que es la manera en que se configuran las relaciones interpersonales, las relaciones de género, la manera en que las estructuras valorativas de la sociedad atraviesan desde los espacios públicos a los espacios íntimos, a los espacios privados. Bueno, una cosa muy interesante, que es un interés particular de esta investigadora, es justamente cómo las tecnologías están generizadas. Es decir, sus usos son diferentes de acuerdo al género, no tanto en cuanto a que hagan diferentes cosas, sino en cuanto a las configuraciones de sentido que se construyen en torno al uso del aparato. ¿Por qué? Porque en el caso de las mujeres
el uso aparece recurrentemente asociado a la culpa. Es decir, al hecho de que parece que cuando se está utilizando la computadora hay algo que se debería hacer y no se está haciendo. Y esto no solamente es una percepción subjetiva por parte de las mujeres entrevistadas, sino que también es un reclamo persistente de los demás integrantes de la familia, de los hijos y también de las parejas. Dice una de las entrevistadas, Mary, usar la PC es muy estresante. Yo tengo que usarla para mis estudios, pero en casa la queja siempre es, otra vez estás con la computadora. O sea, como que no debería estar ahí. Bueno, también en esta investigación se plantearon problemas importantes en relación al uso de la PC para el trabajo, o sea, el teletrabajo. Y podríamos decir que esto es una cosa premonitoria de la situación habitual en la que estamos en la pandemia a partir del año pasado. Fíjense lo que dice Richardson. Los límites entre el hogar y la casa están cada vez más difuminados, con la necesidad de comprender cómo las tecnologías de comunicación encajan dentro de los patrones existentes de trabajo o no lo hacen. Y una de las entrevistadas, Laura, señala, mi cocina es mi oficina, pero los chicos llegan y parecen una manada de elefantes, adentro, afuera, porque yo soy su mamá, en cualquier lugar que esté y sea lo que sea que yo esté haciendo. O sea, no importa si está trabajando, para los chicos es su mamá y la prioridad es que debe atenderlos a ellos. Lo que da lugar a algunas negociaciones posibles. Por ejemplo, bueno, algunas madres que plantean, bueno, yo te llevo a la escuela, pero entonces vos me dejás trabajar y no me jodés, o está bien, vos querés zapatillas nuevas, pero para eso tengo que trabajar, así que déjame poder ser productiva en mi trabajo desde casa. Bueno, en los momentos en que yo estoy grabando esta clase hay una muestra en el Museo Nacional de Bellas Artes argentino, que es una serie de trabajos en relación a la pandemia, y hay uno que es de la actriz Esther Aldaz, que se llama Monumento a la Madre Teletrabajadora Desconocida. Y me parece que ese monumento encaja mucho con lo que Richardson encontró, pero también encaja con nuestras experiencias más cotidianas en el marco de la pandemia por COVID. Bueno, Morley había señalado en algunas investigaciones anteriores muy relacionadas con esta, que las habilidades en relación al uso de las tecnologías también estaban generizadas, que típicamente los saber de tecnologías y de cómo se manejan y se configuran es una cosa masculina, y no tanto femenina. Richardson encuentra que esto no es tan marcado, es decir, encuentra que hay mujeres que tienen competencias muy desarrolladas respecto al uso de las tecnologías, pero que el valor de esas competencias sí está generalizado. Es decir, mujeres que demuestran ser solventes en el uso de la PC, sin embargo, en la entrevista dicen, yo no las entiendo bien. O sea, como si hubiera un rol asignado que tiene que ver con cierta distancia o con cierta no comprensión o con cierta no familiaridad, aun cuando los datos muestran una cosa bastante diferente. Bueno, finalmente en esta investigación también hay un centro, un eje sobre las discusiones que se dan en torno a la propiedad y al uso. ¿A quién es el dueño de la computadora y quién tiene precedencia para usarla? Y en eso también encuentra Richardson que esto está bastante generalizado
y con que hay una estructura valorativa que presupone que la propiedad y el uso, aun cuando se haya comprado para la mujer, es común, o hay otros que tienen precedencia, los niños o incluso los maridos. Entonces, fíjense cómo esta investigación está muy marcada la idea de la manera en que las tecnologías no son cajas negras, sino que son lugares en los cuales se puede volver evidente las matrices sociales más generales, por ejemplo, las diferencias en la manera en que se asignan culturalmente roles a varones y mujeres. Bien, la segunda investigación en la que me voy a referir muy brevemente es una más reciente, publicada en 1920 por dos investigadores chinos, Wang y Miao, y que refiere a una cosa mucho más específica porque es una utilidad de una aplicación para smartphones. La aplicación es WeChat, que es una aplicación omnipresente en el mercado chino, con más de 1.100 millones de usuarios, y que es una red social que combina las funciones de mensajería instantánea que puede tener WhatsApp con las funciones de estados sobre los que se puede compartir textos, imágenes, videos y también likear y comentar. Es decir, es una especie de cosa híbrida entre Facebook y WhatsApp. Eh, Justamente esta segunda posibilidad, la de publicar estados y que esos estados se compartan y sean vistos por otras personas y sean apreciados en términos de indicar me gusta o ser comentados, es lo que para WeChat se llama Moments. O que en realidad una traducción posiblemente más cercana sería círculo de amigos. Bueno, Wang y Miao se centran en esta parte de la aplicación, en Moments, y en el hecho de que hay usuarios que lo discontinúan su uso. Es decir, que después de usar esa parte de la aplicación, eh, dejan de usarla, que en concreto quiere decir deshabilitar las notificaciones, una opción que tiene la aplicación, y luego vuelven a habilitarla. Es decir, el eje está puesto en lo que ellos denominan la redomesticación, o sea, el volver a domesticar un objeto tecnológico, en este caso una aplicación. ¿Por qué pasa esto? Bueno, ellos señalan que Moments o WeChat Moments dicen, una aplicación salvaje. ¿Por qué? Bueno, porque por un lado rompe totalmente con la distinción entre público y privado. O sea, es una aplicación que se utiliza para compartir cosas con nuestros amigos y familias, pero también se utiliza para comunicarse por cuestiones laborales. Entonces, produce una indistinción que genera mucha tensión. Además, en la cultura china hay una característica muy específica que es el guanxi, que implica formas de reciprocidad, no solo materiales, sino también simbólicas. Y por lo tanto hay una carga de obligación en que cuando uno recibe un comentario favorable, debe realizar un comentario favorable respecto a la otra persona. Entonces, todo esto lleva a que en distintas situaciones vitales haya usuarios que deciden discontinuar el uso, ya sea que tienen que concentrarse en una entrega laboral o en un examen si es que son estudiantes, o ya sea que quieren dedicarse a tener vacaciones o a meditar, que son las respuestas que le dan los entrevistados a estos investigadores. Ahora, hay un
momento posterior en el cual los usuarios vuelven a habilitar esta opción, pero lo hacen a partir de una comprensión bastante más densa de los condicionantes a los que se ven expuestos y la manera en que pueden manejarlos, que en esto consiste justamente la domesticación, el transformar eso que es salvaje y que puede ser muy disruptivo respecto a la vida de la persona y de la familia en algo manejable. Eso implica la domesticación. Ellos hablan de la redomesticación, dicen, tiene lugar cuando la gente empieza a examinar la importancia de los medios y tecnologías en sus vidas diarias, a comprender la centralidad de ciertas tecnologías y a considerar cómo su importancia puede ser reducida, evocando así la agencia humana y el empoderamiento al micronivel y desde esta perspectiva sociotécnica. O sea, la redomesticación tiene mucho que ver para ellos, con la comprensión más compleja de la tecnología, con lo que Susana Morales llama en otro contexto la elucidación. O sea, comprender cómo la tecnología funciona y cómo nos condiciona. Y ser capaces, por tanto, de ponerle límites a ese condicionamiento. Bueno, una cosa interesante en esta investigación es que hace una aplicación de estos momentos que Silverstone había propuesto, o sea, el momento de la apropiación, de la incorporación, la objetivación, la conversión. Y como otras investigaciones que se centran en los teléfonos celulares, hay claramente un problema en relación a la objetivación. O sea, la objetivación tenía que ver para Silverstone con la manera en que el objeto era incorporado en el espacio físico. Él pensaba en el televisor, si se ponía en el living o en el dormitorio. Pero, ¿cómo pensar el espacio en relación a una aplicación de smartphone? Y ahí estos investigadores realizan una propuesta bastante creativa y bastante interesante, porque lo que señalan es que la misma interfaz del dispositivo es un espacio. Y es un espacio donde las cosas pueden ponerse en lugares que están muy visibles o pueden esconderse en lugares en los cuales es difícil acceder. Y que una estrategia que utilizan las personas justamente para domesticar a esta aplicación que dijimos es una aplicación bastante salvaje, es esconderla dentro de la interfaz en lugares más inaccesibles para que no sea tan tentadora. O no habilitar las notificaciones, o sea, que haya una operación más volitiva para acceder a esa información por parte del usuario, y ellos entonces entienden que la interfaz es un espacio en el cual también las cosas están cerca o están lejos, las cosas están visibles o están escondidas, y en las cuales también hay procesos por los cuales las personas hacen cosas en relación a las tecnologías allí. Bueno, la conclusión de estos investigadores nos va a recordar mucho a la manera en que pensaba eh, a la lectura y a las culturas populares alguien como Dessertó, y también a cómo esas reflexiones fueron retraducidas o moduladas por Stuart Hall. Dicen estos investigadores que el uso periódico o selectivo de un artefacto en ciertos establecimientos sociales puede ser considerado como una táctica activa de los usuarios, demostrando su agencia individual para restablecer los límites y evitar los riesgos de alienación e intromisión de las tecnologías de comunicación móvil dentro de la fábrica de la vida cotidiana. Bueno, finalmente quisiera comentar, aunque sea muy, muy brevemente, una investigación de propia cosecha que se enmarca en el modelo de domesticación de tecnologías. Me refiero a una investigación que realizamos con Roxana Cabello
y donde lo que nos interesaba era realizar biografías de uso de teléfonos celulares por parte de usuarios adultos. O sea, nos interesaba ver de qué manera se había dado el proceso por el cual la tecnología de la telefonía celular o móvil había pasado de ser algo inexistente a algo extraño, a convertirse finalmente en algo absolutamente habitual y cotidiano. En ese proceso, en esa indagación, entrevistando a usuarios de teléfonos celulares, nos encontramos con que había muchos casos, prácticamente eran la gran mayoría, la casi totalidad de los entrevistados, que planteaban algunas reticencias y límites y resistencias que nosotros denominamos límites a la domesticación. Esas resistencias o límites se daban en tres registros o eran de tres tipos diferentes. En primer caso, había una serie de usos que no se percibían como de elección libre por parte de los usuarios, sino que más bien eran cosas que el usuario sentía que había tenido que adoptar de forma obligada, ya sea por los requerimientos de sus familias y grupos de amigos o por los requerimientos del trabajo o de los sistemas administrativos. Es decir, no todos los usos aparecían como deseados por parte del usuario, sino que en muchos casos, de manera insistente, lo que aparecía era una obligación de utilizar el aparato o de cambiarlo o de modernizarlo o de adoptar usos o aplicaciones. Fíjense lo que nos decía uno de estos usuarios. Yo estoy años y años con los equipos, pero en un momento determinado me pasó que yo en la familia, que yo compraba el teléfono para Susana, su esposa, para mis nietos, y claro, ellos empezaron a comunicarse, creo que fue por el tema ese de WhatsApp. Empezaron a comunicarse y entonces yo seguía con el mío porque a mí me servía. Y yo estaba quedando relegado, en el sentido de que estaba quedando afuera del entorno ese de las conversaciones familiares, por ahí con mis amigos, qué sé yo. En ese momento sí, yo cambié el teléfono para poder estar acorde a la tecnología de ese momento. Si no, yo hubiera seguido con lo mío. La comunicación verbal era lo mío. O sea, fíjense cómo este usuario plantea que la adopción de una nueva modalidad comunicativa no se había dado por un deseo y de forma entusiasta, sino al contrario, como una obligación para no quedar fuera del círculo de su familia y de sus amigos. Y así hay otros ejemplos que recopilamos en donde las exigencias vienen por el lado de los sistemas administrativos o vienen por las cuestiones laborales. Según usuario que entrevistamos, perdón, nos señalaba sistemáticamente cómo se había iniciado con un teléfono celular como obligación del trabajo, cómo había tenido que cambiar el teléfono por uno que tuviera cámara fotográfica por la obligación del trabajo, cómo finalmente había tenido que comprar un smartphone también obligado por los requisitos laborales. Entonces, en un primer caso tenemos estas resistencias en términos de no deseo del uso o de la adopción. Hay otros dos aspectos que nosotros encontramos. En uno hay lo que llamamos un etos de austeridad tecnológica, porque si bien los usuarios son bombardeados en relación a las publicidades que les piden que cambien sus aparatos para encontrarse con un montón de nuevas posibilidades que el aparato viejo no les brinda, la mayoría de los usuarios que entrevistamos eran muy reticentes a hacerlo. O sea, consideraban que un aparato nuevo solo debía justificarse cuando el viejo ya no servía. Nosotros preguntábamos, ¿cuándo usted cambia el aparato? Y la respuesta típica era cuando se me rompe el que tengo. Y esto tenía que ver no con una falta de posibilidades económicas, sino con cierta imagen negativa asociada a las personas que ostentaban aparatos caros como una muestra de superficialidad e incluso de vulgaridad. Entonces, los usuarios no querían verse identificados con personas que gastaran plata en pavadas, podríamos decir,
y los teléfonos celulares caros al menos aparecían en ese registro. Y además, siguiendo con esta idea tal vez de la doble articulación que mencioné de Silverstone, no solo había resistencias en relación al aparato en sí, sino también al uso. Si bien algunos usuarios eran usuarios bastante intensivos del teléfono celular, pero no les gustaba reconocerse como usuarios demasiado intensivos o, en algunos casos, aparecía el término adictos. Y en general eso se desplazaba como preocupación hacia los más jóvenes. Los más jóvenes sí eran vistos como usuarios adictos de los teléfonos celulares porque estaban todo el tiempo con uno en la mano. Fíjense entonces cómo encarar una investigación de un proceso de incorporación de una tecnología, de adopción tecnológica, desde las premisas del modelo de domesticación, también muestra de qué manera ese proceso no es nunca lineal, no es nunca simple, sino que está sometido a la necesidad de articular la nueva tecnología con los valores, los presupuestos, las tradiciones, las propias experiencias cotidianas de los usuarios. Entonces, lejos de ser un proceso simple, frente a lo que estamos es a un proceso muy complejo, en el cual el modelo de domesticación de tecnologías o la perspectiva de la domesticación permite o ayuda a comprender esa complejidad, a entender de qué manera las tecnologías se incorporan, sí, a la vida cotidiana de los sujetos, pero en condiciones que nunca son del todo posibles de prever por parte de los sistemas industriales, económicos, comerciales, administrativos que las impulsan. En un contexto algo diferente, Rosalía Winocour habla de lo que llama un desfase constitutivo, en el caso de ella analizando políticas de inclusión digital y la diferencia entre lo que se encuentra como presupuesto en el diseño de la política de inclusión y lo que efectivamente sucede con la apropiación por parte de los usuarios de esos dispositivos tecnológicos. Bueno, esto que ella eh, encuentra como una explicación para la manera en que las políticas de inclusión digital se han desarrollado, especialmente en el cono sur de América Latina, uno podría plantear que es bastante más extensivo. Siempre hay una distancia entre el momento del diseño y el momento de la apropiación o justamente de la domesticación. Entonces, la perspectiva de la domesticación de las tecnologías es una manera en la cual los estudios de comunicación se han adaptado, perdón, a el desafío muy significativo que han supuesto la radical transformación de los ecosistemas comunicacionales en los últimos 20 o 25 años. Entonces, hay una serie de investigaciones que en lo que se fijan es en la manera en la cual las personas, para poder utilizar una tecnología, tienen que configurarlas de sentidos, de qué manera las tecnologías pueden ser limitadas o pueden ser expandidas en su potencialidad por las personas, de qué manera las personas las acomodan para poder convivir con ellas.